Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él les dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. O mejor dicho, en otras palabras, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Esto era una moneda equivalente a 2 pagos de lo que les estaban pidiendo las personas que pedían esta contribución, esta tasa o este impuesto. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Así que vamos a hacer una breve oración. Cierre sus ojos y me acompaña. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu escritura, Señor, que nos permite tener orientación. Es una luz para nuestros pies, para nuestra alma, para nuestros ojos. Es como una lámpara, Señor, que nos ayuda a encontrar la dirección en medio de la oscuridad. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que esta semilla preciosa sea sembrada muy profundamente en nuestros corazones y que dé fruto abundante para bendición nuestra, de nuestra familia y de muchos otros, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y nuestra mente, de tal manera que esté tu mensaje tan claro que se quede grabado para siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este pasaje que le estoy contando sucede en la ciudad de Capernaum. Es una ciudad que estaba a la orilla del mar. Y resulta que todas las personas, de ahí era Pedro y Jesús, mejor dicho, ese era el área donde ellos vivían. Y todas las personas, cada año, todos los hombres mayores de 20 años, tenían que pagar este impuesto. Este impuesto no era un impuesto alto, es como que yo le dijera, era un impuesto único anual o una contribución anual para el templo de Dios. Dios lo había establecido para poder ayudar en aquel momento, no solamente al quehacer del templo, sino también para poder ayudar a los sacerdotes y a los levitas, que esa era su forma en que ellos trabajaban. Por lo tanto, entonces al inicio parece que evidentemente era obligatorio, pero conforme fue pasando el tiempo se volvió voluntario. Y esto consistía en un pago anual o un cobro anual que no era obligatorio, es decir, no era un impuesto que iba a ser Roma el que lo iba a cobrar y si no lo pagaba entonces lo llevaban a la cárcel, sino que era cobrado por parte del personal del templo. Y entonces era como una contribución bastante libre de aceptar o no, pero por supuesto que nadie quería no dar esa contribución. Entonces esta contribución consistía, por decirle algo, en $5. Pero entonces pues uno entiende que pues tal vez hasta la persona más con menos capacidad económica, $5 pues los podría conseguir. Y es una vez al año, o sea, no era un cobro alto, es lo que le quiero trasladar. Y llega el día en el cual ellos regresan y llegó el tiempo en el que se cobraba este impuesto o esta tasa, sería una tasa municipal realmente, esta tasa para poder ayudar al templo. Y estos 2 hombres llegan, miran que Jesús regresa, miran que Pedro regresa y todos los demás, ¿verdad? Y llegan a cobrarles. Y dice la escritura que le preguntaron a Pedro: ¿tu maestro no va a contribuir? Dicho de otra manera, ¿tu maestro no paga los 2 dracmas o los $5 por poner un monto, verdad? No es equivalente, yo lo estoy inventando, ¿eh? Al menos para que entendamos. Y entonces viene Pedro y les dice: sí, claro que sí. Y efectivamente ellos se quedaron, asumo yo, esperando. Y dice la escritura que Pedro entró a la casa. Entonces ya Pedro había comprometido a Jesús que se iba a pagar, ¿verdad? Se recuerda que era voluntario, pero ya él dio la respuesta y dijo: ¿tu maestro va a dar su contribución? Claro, ¿cómo no la va a dar? Porque es que por supuesto Jesús era una figura que representaba a Dios y va a resultar que ahora no le va a dar ni siquiera los $5 al Señor, o lo que ellos decían que era para el Señor, para el templo realmente.
Y entonces él le contestó y le dijo, sí. Y les contestó y fue a buscar al Señor y entrando a la casa, dice, porque ahí estaba Jesús con los demás, entrando a la casa, Jesús se le adelantó. Y al adelantarse le dice, Pedro, ¿tú qué piensas? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran el impuesto? ¿De los súbditos, de los hijos o de los extraños? Y entonces Pedro contesta, de los extraños, por supuesto. Es como que yo le diga que yo tengo un restaurante y llegan mis hijas y toman un vaso de agua y el mesero les quiere cobrar el vaso de agua, ¿verdad? Entonces hubiera venido Jesús y le pregunta, bueno, ¿de quién se cobra el vaso de agua? ¿De los propietarios o de los clientes? De los clientes, por supuesto. Entonces era un tema de que Jesús realmente, siendo el Hijo de Dios y habiendo sido Dios el que pidió tal contribución, él estaba exento. Él no tenía por qué pagar eso. ¿Se imagina que su esposo o su esposa le cobraran por la comida que come en casa? Y después de un rico almuerzo le pasan su cuenta, ¿verdad? Son $7.50. Por favor, deje propina, no sea avaro. A veces sí, ¿verdad? Yo lo sé. Pero el Señor saca toda luz, esa es la bendición. Se imagina que le cobren y siendo usted el que da el dinero para que se cocine y todavía le cobran. Y entonces Jesús en esta posición, él dice, pero es que yo soy el Hijo de Dios y a mí me están cobrando. Pero lo que sucede a continuación es bastante hermoso porque Jesús, a pesar de que él no estaba sujeto a este pago, él viene y le dice, pero mira Pedro, aunque esto no se debe cobrar a los hijos del rey, de todas maneras, para no ofenderles, en otras versiones dice, para no hacer un escándalo, vamos a pagarlo, le dice. Y le dice de una manera extraordinaria, le dice, ¿sabes qué? Ve al mar, realmente era un lago, pero un lago grande que parecía mar, ve al mar, tira el anzuelo, el primer pez que atrapes, abre su boca y en su boca vas a encontrar una moneda que va a equivaler al pago mío de lo que te están cobrando y de paso paga el tuyo, dijo. ¿Verdad? Y entonces, y esto sucede. Y entonces ahora yo quiero que usted me preste atención porque vamos a empezar a sacarle la riqueza a este pasaje. Que si uno lo lee rápidamente se le pierden muchas cosas. Y primero usted tiene que ver que todos tenemos necesidades. Todos, hasta Jesús tenía la necesidad de pagar este impuesto. Aunque no era un impuesto para él, pero él se ve en la necesidad de tomar esta acción por su propia decisión. Y él necesitaba 2 dracmas. Entonces quiere decir que cuando Pedro llega a pedirle, ¿Jesús tenía o no tenía el dinero? ¿Sí o no? No lo tenía. Y como no lo tenía, pero como él sabía todas las cosas, aquí usted puede ver que el Señor todo lo sabe. Usted se puede imaginar a Pedro, ¿verdad? Después de haber comprometido al Señor y tener que ir a decirle, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le digo al Señor que ya lo comprometí? ¿Cómo vamos a hacer para pagar? Pedro, por supuesto, si usted se fija, él tampoco pagó su impuesto, ¿cierto? Porque yo no sé si porque quería pasarse vivo, porque se lo pidieron a Jesús y dijo, bueno, solo Jesús lo paga y yo no, pero él también tenía que pagarlo. ¿Se recuerda que le dije que todo hombre mayor de 20 años tenía que pagar esa tasa? Entonces él, al momento de ser requerido, él tampoco paga. Y entonces va con el Señor. Pedro también necesitaba el dinero. ¿Usted cree que si Pedro tenía los $5 de él y los $5 de Jesús, él no los hubiera puesto? Si le acababa de decir unos días antes, una semana, un poco más de una semana antes, que él iba a ir con él hasta la muerte, no le iba a pagar $10. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué quiere decir la Escritura? Que Pedro tampoco tenía los 5 del Señor ni los 5 de él. Y entonces va con Jesús y le dice, Señor, ¿cómo le digo ahora? Porque no era obligatorio, pero ahora él ya lo había vuelto obligatorio, ¿verdad? Y entonces ir a pedirle los 5 al Señor y sin haberle preguntado tan siquiera. Y entonces él llega y se apresura. Pero como el Señor lo sabía todo, diga conmigo, el Señor todo lo sabe. Hasta que siga a caer la bolsa, mire. Ya lo sabía el Señor.
El Señor todo lo sabe. Y entonces cuando nosotros tenemos una necesidad, porque todos tenemos necesidades de todo tipo, no solo se fije en el monto económico que tenían ellos que pagar, estamos hablando de toda necesidad que cualquiera de nosotros puede tener, tangible o intangible, de cualquier tipo, el Señor ya lo sabe. Y entonces cuando Pedro llega, probablemente preocupado, asustado, no solo porque ya tenía un compromiso que no podía cumplir, sino porque ya había comprometido también al Señor. ¿Y cómo le iba a decir de que ahora pues tenían que pagar lo que él le ofreció? El Señor ya lo sabía y no le reclama. Y viene y le dice, Pedro, ¿qué te parece? Mire, cada vez que usted llega con el Señor, usted tiene que saber que el Señor ya sabe a qué va. Usted no puede llegar, ay, Señor, te tengo que contar algo, pero sentate por favor porque no me lo vas a creer. El Señor ya sabe. Mire, tan hermoso este pasaje que el Señor no solamente ya sabía lo que había pasado, sino que Él iba a aprovechar la oportunidad para poderle enseñar a Pedro y a todos los demás. Y entonces Él establece el principio y les dice, los hijos del rey están obligados a pagar un tributo. Y la respuesta era no. ¿Quiénes tienen que pagarlo? Los que no lo son. Entonces Él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Dios fue el que estableció este pago. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no estoy dentro de este supuesto. Y les enseña. Y luego le dice, pero para no hacer escándalo. Y entonces aquí puede ver usted la humildad del Señor. ¿Usted cree que Jesús se hubiera podido parar y decir, mira, decirles que yo no voy a pagar nada? Es más, esas ofrendas a mí me las deberían de traer. Que vayan a cobrar a otro lugar, aquí no tienen por qué estar cobrando. Pero el Señor no lo hizo. Sino Él viene y Él acepta y dice, mira, pero para no hacer un escándalo, para no hacer un problema, para no generar una situación que no vale la pena ni siquiera en la que estemos, paguemos. Mire, todo pago que usted hace por el bien siempre va a ser bendecido. Y no estoy hablando pago de económico nada más, sino hay cosas que uno hace, que uno suple, que uno paga con tal de que la paz se mantenga. No, pero hay que hacer justicia. Entonces se mete un problema. Y quizá tiene razón, pero dice la Escritura que el amor es mayor que la justicia. Y si usted es un buen creyente, seguidor de Jesucristo, yo le aconsejo que usted busque más el amor que la justicia. Aún así, sea usted el que tenga que pagar. Nunca deje de enseñar, siempre enseñe lo que es correcto. Pero hay momentos en los cuales no vale la pena. Y Jesús vino y dijo, pero para no ofenderles. Mire, todo derecho que usted tenga, aún como hijo de Dios, no le da, valga la redundancia, el derecho de ser ofensivo o buscar hacer daño a alguien más. Por el contrario, nosotros somos hijos de amor, de luz y de paz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La bondad, la misericordia y nosotros poder extenderlas a otros. Ay, pastor, pero a mí me cae mal que abusen de mí. A todos nos cae mal. Pero si usted lo hace por causa del Señor, yo le aseguro que Dios va a hacerle justicia a usted. Y la justicia no quiere decir que le va a ir mal al otro. La justicia es que a usted le va a ir mucho mejor que a cualquier otro. Entonces viene Jesús y le enseña. Segundo principio. Primero le enseña, yo soy quien Él era. Número 2, Él viene y le enseña cómo, a pesar de que yo pueda ser una persona importante, cómo yo me debo de conducir para con los demás. Y número 3, le enseña otro principio. Y le enseña un principio económico. Mire, le voy a decir una en medio. Jesús actúa con esta humildad y le da unas instrucciones a Pedro. Y con todo respeto le da unas instrucciones bien locas. ¿Usted se recuerda qué era Pedro antes de seguir a Jesús? Pescador. ¿Y pescador de qué? De peces, ¿verdad? Sí, porque después le iba a ser pescador de hombres. Entonces él era pescador
profesional, a eso se dedicaba, todos los días eso era lo que él hacía. Él ya no pescaba con caña, ni con un anzuelo, ni con una línea, él pescaba con redes, él tenía botes, él tenía una empresa de pesca. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Salían con la empresa, salían en los botes, tiraban las redes, pescaban y luego las vendían. A eso se dedicaba. Y viene el Señor y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ve al mar, agarra un anzuelo, es decir, un anzuelo, por supuesto, con una, no sé qué usaban en aquel tiempo, ¿verdad? Pero con una línea de algún tipo de cable, lazo, no sé qué habrán usado. Lo tiras y el primer pez que pesques, allí vendrá una moneda. Y entonces, si yo hubiera sido Pedro, yo me hubiera quedado con los ojos cuadrados y le digo, Señor, Pedro tendría unos 30, 40 años, digamos. Pedro tenía como 20, 25 años de ser pescador. Y nunca en su vida había visto un pez que trajera una moneda dentro. Y había pescado miles de peces. Entonces Pedro le pudo haber hecho cortocircuito. Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? No, yo ya ni siquiera pesco así. Si quieres yo llamo a la empresa y pedimos que saquen los botes y vemos a ver qué trae en esos peces. Es más, Señor, hagamos una vaca. No, ¿sabes qué, Señor? Vamos a ir a pescar, vamos a recoger aquella pesca, la vamos a vender y con eso pagamos. Eso hubiéramos hecho nosotros. ¿Sí? Pero le dan estas instrucciones sobre lo que él hacía. Y esto tiene que ver con qué haces tú. ¿Qué haces tú? Ah, pastor, mire que yo soy el gerente general de la superempresa que iniciamos ayer. Los pajaritos pío pío. Y le dan una instrucción completamente contraria a todo su conocimiento. En la misma forma o en la misma materia o en la misma área que él, en la cual él era un profesional. Entonces viene Pedro y tiene un reto, diga conmigo un reto. El Señor le encanta ponerle retos a uno, mi amado. Y no solamente retos para que usted le pase, ay, es que tengo que hacer. No, retos para su mente que desafían su lógica, su manera de vivir, su manera de pensar y hasta su manera de actuar. Pero ¿sabe por qué? Porque Él está buscando un bien mayor. Nadie le dijo a Jesús, mejor dicho, Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, tú no sabes pescar, la forma correcta de pescar es esta. Pero se imagina cuando Pedro viene y tiene que someter su orgullo, porque él era el pescador, él es el que sabe cómo hacerlo. Y yo le tengo que decir que cuando uno camina con el Señor, la mejor manera de caminar con Él es sin orgullo. Usted no puede presentar, ¿qué le va a venir a presumir al Señor? Ay, mira mi certificado que dice que yo soy fulanito de tal. Ah, mira mis capacidades. No puede. Mire, yo a veces le hago chistes al Señor. Y digo, Señor, no te enojes, pero te voy a hacer un chiste. Con mi sabiduría quiero aconsejarte que le... Por supuesto que Él ya sabe y yo espero que se ría, ¿verdad? De verdad. Que no me pase así como con ustedes a veces que yo digo un chiste y solito yo me estoy riendo. Pero al menos se lo cuento, ¿verdad? Y uno puede hacer, perdón, a veces hasta el ridículo, queriéndole enseñar al Señor en algo en lo que Él es perfecto. Y uno, yo soy pescador, dijo Pedro. He pescado 5 millones de peces, de los cuales tantos han sido de este tamaño, tantos del otro. Quiero decirte que te tengo que corregir un poco, Señor, porque yo sé mejor que tú cómo esto tiene que ser hecho. Y te tengo que decir que lo que tú dices es imposible porque ningún pez trae monedas en la boca. Y entonces él lo reta y le dice, ve y hazlo. Y entonces Pedro tuvo que bajarse de su orgullo, ¿cierto? Y decir, bueno, lo voy a hacer como el Señor dice. Diga conmigo, lo voy a hacer como el Señor dice. Ahí nos estamos metiendo en un serio problema, ¿no? Porque el Señor lo pone a hacer unas cosas locas a uno a veces. Locas buenas, por supuesto.
Las locas malas las hace uno solito, pero las locas buenas, el Señor las hace. Y entonces Pedro se fue, aquel pescador profesional que tenía una empresa de pesca, se va con un pedazo de hilo, una carnada, a la orilla del mar, ni siquiera en el barco, y la tira. Y se imagina usted en lo que picaba, ¿verdad? Ay, Señor, espero que sepas lo que estás haciendo, porque estoy haciendo un gran ridículo. Y allá pasó el vecino y pasó el otro, porque ellos vivían ahí. Y lo vieron y han de haber dicho, ¿y este por qué está pescando? Tiene la empresa de pesca, tiene barcos, tiene redes, ¿por qué está pescando con esto? Y hay que ir esperando, ¿verdad? ¡Pum! Picó. Y lo jala. Y lo agarra. ¿Qué hubiera pensado usted cuando atrapa aquel pez? Y dice la escritura que él le tenía que abrir la boca para ver si estaba la moneda o no. ¿Se imagina esos momentos? Tira, agarra el pez y ay, Señor, ojalá que sea cierto. Y así de medio ojo, ¿verdad? Así con el rabito del ojo, a ver si... Y en eso aparece una moneda brillante en la boca del pez. Y por supuesto que sacó la moneda y fue a pagar el impuesto, el de Jesús y el de él. Y yo le tengo una pregunta para sus mejores conocimientos teológicos. ¿Qué le pasó al pez? ¿Qué hicieron con el pez? Desayuno, gracias. Lo regresaron al mar. Lo disecaron como el pescajero número 1. Yo pienso que se lo llevaron, lo cocinaron y le dieron gracias a Dios por el pez y por la moneda. Pero présteme atención porque es importante que veamos. Número 1, el orgullo nunca produce grandes resultados. El orgullo sirve para algunas cosas nunca buenas, al menos en cuanto a la escritura, pero el valor, no lo podemos confundir, el valor propio, el valor que tenemos con el orgullo, son dos cosas muy distintas. Que uno comprenda cuál es su posición, que uno comprenda cuál es su valor, eso es muy importante. Pero el que uno sobreestime lo que uno es, ahí es donde el orgullo entra a caminar. Y a veces nosotros somos especialistas. Nuestra cultura latinoamericana es pero orgullosísima. Aunque usted no lo crea. La cultura, no le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Yo estoy diciendo la cultura. Frases como, a mí no me van a decir qué hacer. ¿Y este qué se cree? Si este es menos que yo. ¿Y yo por qué tengo que hacer esto? A mí lo que tú digas no me importa. Tú puedes decir lo que sea, pero yo digo no. Y tenemos frases, y yo puedo seguir con muchas frases como estas, que va a denotar el orgullo que nosotros tenemos. Pero la Escritura nos muestra que el orgullo realmente no es de beneficio para alcanzar los propósitos de Dios en la vida. Por el contrario, la humildad lo es. Y Jesús primero dio el ejemplo a Pedro para que pudiera él también tomar de aquella humildad y avanzar y obtener este milagro extraordinario que hasta el día de hoy nos sorprende a nosotros. ¿Qué pasa si el Señor le dice, de todo lo que tu jefe te diga, dile sí y amén? Ahí se retorció el estómago, ¿verdad? Uy, ese no fue el Señor. Pastor, saber ni a quién está oyendo. ¿Qué pasaría? Digamos, es un supuesto. Sí, amén. De todo lo que tus padres te digan, hazlo de inmediato y dile sí, amén. Ahí los papás sí estuvieron de acuerdo, ¿verdad? ¿Se imagina? Pues yo tengo que decirle que la Escritura así dice. Lo que pasa es que nuestro orgullo ni nos permite entenderlo en la Escritura. No, esto está condicionado porque es que depende cómo es el papá. Depende si va a la iglesia o no va a la iglesia. Y si va a la iglesia, si sirve o no sirve. Y si sirve, si lo hace de corazón o no. Y entonces empezamos a condicionarlo todo. Pero Pedro vino y dijo, yo soy el que sabe aquí, el Señor me mandó a hacer esto, pero ya tengo 3 años en los cuales el Señor me ha demostrado que todo lo que yo sé no me sirve para nada cuando Él es el que está dando la instrucción de lo que se tiene que hacer.
Y entonces Pedro ya fue y él viene en medio de aquel camino de obediencia. Él logra encontrar la misma sumisión voluntaria llamada obediencia que Jesús tuvo para con los hombres que le llegaron a cobrar. Él también la tiene y se somete al Señor de manera voluntaria y empieza a caminar en el propósito que Dios tenía. Y le hizo pescar y le hizo la mejor pesca de su vida. ¿Se imagina que es la primera vez que él pescaba un pez y que ya traía la ganancia incorporada? Ni siquiera lo tenía que vender. Ya venía el pez con su ganancia y le quedó el pez de extra ganancia. ¿Cuánto le gustaría trabajar así? ¿Ganar así? Que le digan, mira, qué buen negocio el que acabamos de cerrar. Aquí tiene su comisión, aquí tiene la parte que le corresponde. ¿Y sabe qué? Le voy a dar otro tanto más. Pues yo sí me apuntaría a ese tipo de tratos, ¿verdad? Mire, yo le debo 100, pero como usted lo hizo también, le voy a dar otro 100. Mire, aquí está su salario, pero como ha sido tan buen trabajador, aquí le vamos a dar este bono. Sería bueno que funcionara de esa manera. Y lo que el Señor le acaba de hacer a Pedro es enseñarle que su confianza, traducida en obediencia, le iba a traer grandes ganancias. Diga conmigo, la obediencia siempre trae ganancia. Dígalo otra vez, la obediencia siempre trae ganancia. Ya va calando. Una vez más, la obediencia siempre trae ganancia. Miren, nuestros pueblos están enseñados para ser rebeldes. Nuestras políticas son de rebeldía, o los héroes de nuestras naciones son rebeldes. Y a nosotros nos enseñaron que eso es bueno. Y entonces se levantó en contra de... Y yo no le digo que sea malo, no estoy juzgando. Solo estoy juzgando el sentir o lo que hay detrás, en esencia. No estoy juzgando las cosas. Sino que todos nosotros provenimos de naciones que surgieron por causa de rebeldía. Estuvieron inmersas en rebeldía tras rebeldía, tras rebeldía, tras rebeldía. Y yo no estoy justificando y decía, ay, sí, teníamos que estar aquí y no había que... No dije nada de eso. Solo estoy diciendo que la herencia que poseemos es no seguir instrucciones. Y el que se rebela en contra del orden, eso está bien. A veces admiramos. Estoy hablando de la sociedad, ¿verdad? No estamos hablando de nosotros, por supuesto. Espero. Así que si su héroe es un rebelde, analice su corazón o analice qué es lo que usted admira de tal o cual personaje. Pero eso no es lo que le quería yo decir, pero dicho, ya lo dije. Entonces el camino de la obediencia ayudó a Pedro y le ayudó a los demás discípulos y hasta el día de hoy nos ayudó. Seguir instrucciones siempre produce recompensa. Seguir instrucciones siempre trae pago. Ser obediente siempre permite que el plan de Dios venga a nuestra vida. Entonces, esto que animó a Pedro, ver a Jesús cómo lo hacía y cómo sucedió, ayudó a todos los demás para tener una dependencia de Dios. El que es obediente, de Dios depende. Señor, que se haga tu voluntad, pero la voluntad de Dios no se hace sin que nosotros sigamos su instrucción. La voluntad de Dios no es como una piedra de 2 toneladas que le tiran a usted encima. Que venga tu voluntad, ahí te va la voluntad. Y lo agarra y lo aplasta. No. La voluntad de Dios se manifiesta en tu vida a través de la obediencia. No es a través de actos externos, fíjate que es a través de actos internos. La decisión, la sumisión voluntaria a lo que Dios está queriendo hacer y decir. Yo leí, estudiando para este mensaje, leí de un autor que dijo algo como, la pobreza de Jesús no se puede mencionar sin mencionar su poder. Entonces, al principio podría sonar bonito, ¿verdad? Jesús no tenía el dinero, pero sí tenía el poder. Pero yo le tengo que aclarar esto, porque esto es una enseñanza, creo yo, que ya la hemos superado. Yo le tengo que afirmar y recontrafirmar que Jesús no era pobre.
Jesús no era pobre. Jesús era el más rico que estaba en toda la tierra. Tan rico que ni necesitaba dinero. Porque todo lo que él necesitaba, ahí estaba, a su disposición. Todo lo que Dios creó es de él. Y Jesús, el Hijo de Dios, es el heredero de todas las cosas y todo lo que hay en esta tierra también es de él. Entonces él no tenía necesidad como lo tenía Judas. Yo creo que por eso le dio el saco a Judas para que guardara el dinero. Judas sí tenía la necesidad de tener la cuenta bien llena, de que tuviera las tarjetas disponibles para poder gastar, porque su seguridad estaba en lo que tenía, en lo que podía palpar. La seguridad de Jesús no estaba en esa. Su seguridad estaba en su posición de Hijo de Dios. Como él era Hijo de Dios, él solo disponía. ¿Qué necesitamos? ¿Qué decís, Pedro, que necesitamos? $10. Ah, perfecto. Mira, pues, anda a la esquina. En la esquina va a haber una persona, porque ahora ya no hay peces, ¿verdad? Bueno, sí hay peces, pero ya no nos dedicamos a la pesca. Entonces, los peces de hoy en día para nosotros son personas, son situaciones. Y entonces, ve a la esquina, ahí va a haber una persona de tal y tal, dile esto y vas a ver que esta persona te va a dar $10. Y con esos $10, paga lo tuyo y paga lo mío. Y Pedro fue, se encontró a la persona y le dio los $10, hizo lo que el Señor dijo y ahí estaba el dinero. Entonces aquí yo quiero que usted aprenda lo siguiente. Número 1, Jesús no pidió desde la necesidad. Él pidió o él actuó, buscó el dinero desde su posición como hijo. A ver si me entiende mejor. Jesús no oró al Padre, ay Señor, fíjate que me están cobrando y no tengo ni un real. Mira cómo me tenés, me mandaste a hacer esta misión y ni me mandaste unos $100. Si me hubieras dado la provisión, entonces yo hubiera podido responder, pero ahora estoy metido en este problema por causa tuya. Eso pudo haber orado Jesús, o si Jesús hubiera sido uno de nosotros, eso pudo haber dicho. Pero el Señor no oró por la necesidad, porque sí tenía necesidad de $5. No oró por su necesidad, oró porque él era hijo. Pidió y accionó el reino de Dios por su posición, no por su necesidad. Mire pues, se lo va a otra vuelta, a ver si lo hago más claro. Cuando usted se presente delante de Dios, no se presente porque usted tiene un problema, porque ya Dios sabe el problema. Es más, le tengo que adelantar que Dios ya sabe la solución. Preséntese porque usted es hijo de Dios y porque está con Él, le está siguiendo, le ama y quiere hacer lo que es correcto. Entonces no es lo mismo cuando usted llega, Señor, ya vine. Como tú ya sabes, fíjate que pasó tal y tal cosa, yo creo que es bueno que hagamos esto de esta manera. ¿Me puedes brindar tú la provisión? ¿Me puedes dar tú con qué solventar esto? Y por supuesto, y entonces ahí viene la instrucción. Entonces cuando usted ore, no ore por necesidad. Dios conoce su necesidad. Dios conoce la palabra antes de que salga de su boca. Dios está en cuidado de suyo. Ni siquiera usted tiene que estar preocupado. Jesús dijo, ustedes no oren pensando qué va a pasar mañana, qué van a vestir, qué van a comer, dónde van a vivir, sino que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, Dios se los va a dar. Entonces primero tenemos que buscar al Señor por quién nosotros somos, por quién Él es, y vamos a encontrar las soluciones y las instrucciones para toda necesidad que nosotros podamos tener. Mire, cuando Pedro obedece, obtiene el resultado. Pero dos cosas importantes. Él obtiene el resultado para pagar la necesidad de Jesús y pagar su necesidad. ¿Sí? Pregunta, aparte la del pez. Pregunta, ¿a qué hora pidió Pedro el dinero para hacer su pago? No lo pidió. Ni siquiera lo pidió. Y ya Dios le estaba proveyendo.
Así es cuando usted sigue al Señor. Usted se va a sorprender cómo Él le empieza a bendecir antes de que usted pueda pedir. Yo por eso le hice tanto hincapié que Pedro tampoco tenía para el pago, pero él en su pena de que ya había comprometido al Señor ni le dijo que le prestara a él también 5, ¿verdad? Porque ya le iba a sacar 5 al Señor y 5 para él. Entonces mejor solo llegó a ver si de repente le prestaba los 5 y tal vez le iba a retorcer un poco el brazo a Judas y le soltaba 5 de la bolsa, pero él iba a ver cómo resolvía. Pero conforme él se sometió al Señor, recibió las instrucciones, acató cada una de las cosas que Jesús le dijo, entonces vino la provisión para cumplir la necesidad del Señor y la propia. Esto es un principio en el reino de Dios. Ese principio opera aún hoy. Sigue operando igual, mi amado. Esto último que le estoy enseñando es para su economía, para que usted fluya o viva con una economía del reino. La economía del reino no se mueve por necesidades. No es porque usted está sufriendo porque no tiene o porque le hace falta. Se mueve porque usted cree quién es y quién es su Dios. Y entonces usted puede accionar. Y de esa manera usted va a encontrar, así como Pedro, que cuando usted camina en los intereses del Señor, y aquí viene otro principio muy importante, cuando usted se alinea con los intereses del Señor, el Señor hace sus propios intereses parte de su objetivo. Es más, mire, muchos de nosotros le servimos al Señor. Y a veces uno piensa que por servirle al Señor, uno deja de tener, de hacer o de ser. ¿Por qué de hacer? Bueno, porque no fue a tal y tal lugar, no pudo hacer esto, no pudo lograr lo otro. Uno piensa así. Deja de ser porque es que ya no soy amigo. Fíjese que mi amigo se fue a conocer otros amigos y ahora ellos son amigos y yo no soy amigo de ellos. Y uno deja de ser, deja de hacer y a veces deja de tener, porque tuvo algo que dar para poder servir al Señor. Pero cuando usted se alinea con el Señor, entonces el Señor hace que las cosas le bendigan a usted. Dicho de otra manera, Pedro, por caminar con Jesús, él tampoco tenía que preocuparse más por el dinero. Yo oro al Señor y le pido que de hoy en adelante y el resto de su vida nunca más se tenga que volver a preocupar por el dinero. Amén. No, se lo digo en serio. No hay nada mejor que usted se levante, si quiere, sin un real, pero tranquilo porque el Señor está con usted. Ay, pastor, pero es que yo no puedo ir con la gente que le debo. ¿Les puedo ir a decir eso? Claro que no, pero sí puede hacer aquello que el Señor le dice. Y yo le aseguro que hasta dentro de la boca de un pez usted va a encontrar para su necesidad. Ya déjese de preocupar, porque la preocupación no mueve nada en el reino de Dios. Aquí sí. Aquí usted tiene que preocuparse, tiene que tener 3 empleos, tiene que cerrar todos sus gastos, tiene que ver de dónde saca más, mire, si fuéramos deshonestos, ¿a quién asalta, a quién secuestra para lograr completar para sus necesidades? Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios usted se moviliza si usted está relajado. Pero no relajado porque no le importe y que sea medio vago, ¿verdad? Relajado porque confía en el Señor. Si el Señor me va a responder, si yo estoy caminando con Él, Él me va a responder a mí. Y cuando se ponga usted así estresado por las cuentas, vaya a un espejo, mi amado. Háblele a su imagen si quiere, o háblese a usted mismo y diga, tranquilo, Milo. Tranquilo. El Señor nos va a proveer, a ti y a mí, dígale. Solo tienes que ser obediente, yo prometo ser obediente. Seamos obedientes y nos va a ir bien. Entonces, mi amado, déjese de preocupar. Le voy a enseñar otra. El reino de Dios, la economía en el reino de Dios no es acumulativa. O sea que si usted le dice, Señor, mira, sería algo bueno que tú me mandes unos 5 millones de dólares y nunca más te vuelvo a pedir nada. Yo aquí los guardo y los administro. Y cuando ya llegue yo a los 80, 90 y sea mi tiempo de llegar allá contigo, pues allá te rindo cuentas. Usted sabe que el Señor no hace eso. A Pedro le dio lo que necesitaba Jesús, lo que Pedro necesitaba, pero no hubo más, porque no era necesario.
¿Sabe qué es lo que hace la acumulación de riqueza? Y yo no le digo que no ahorre, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que su confianza no está en la acumulación de la riqueza. La acumulación de la riqueza le hace a usted sentirse seguro por lo que tiene acumulado y no por el Dios que está en los cielos y que es su Padre y le ama. Ahora ya sabe por qué el Señor nos tiene la cuenta no tan llena, ¿verdad? Nos está enseñando, mi amado, a que usted dependa de Él y no del dinero. Mire, si usted tuviera $100,000 en su cuenta, va, otro poquito más. Si usted tuviera $1,000,000 en su cuenta, ¿qué estaría haciendo ahorita? Usted lo dijo, no yo, ¿verdad? Pero el Señor le está enseñando para que usted un día pueda tener eso y más. Y sea solo como dinero. El dinero no es seguridad. El dinero no es confianza. Con todo respeto, el dinero tampoco es un Dios. Al menos para los hijos del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando usted halle la libertad que Jesús tuvo, porque, ¿se acuerda que le dije que Jesús no era pobre? Sino que él sí tenía una libertad económica, pero no la libertad económica del mundo, la libertad económica de que no dependía para nada del dinero. La libertad económica del mundo es tengo mucho y puedo hacer lo que yo quiera. Esa es la libertad económica, ¿cierto? Financiera, pues, disculpe, le cambié el término. Libertad financiera, yo puedo hacer lo que yo quiera porque tengo suficiente para hacer todo lo que se me antoja. Esa no es la del reino. La del reino de Dios es, yo tengo la libertad que no necesito dinero y mi Padre Celestial me suple todo lo que necesito. Vamos de regreso con el pez. Cuando usted fluye en la voluntad de Dios, aunque sea un pez, Dios le va a dar recursos. Vale, le voy a cambiar, se lo voy a poner más feo, pero me va a perdonar si lo digo feo, ¿verdad? Aunque sea un animal, Dios le va a poner recursos. Por eso no se asuste que a veces hay animalitos con recursos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se tenga? Pues tal vez está más en la voluntad de Dios que usted. Entonces, mi amado, Dios nos hace agentes de sus recursos. Otro principio financiero del reino, claro. Dios nos hace agentes distribuidores de sus riquezas. El pez no se quedó con la moneda, solo la distribuyó. Dios se la dio de alguna manera. Yo no sé si algún día un buque se rompió, se cayó, le pasó algo, se cayó la moneda. No sé si algún pescador descuidado no la guardó bien en su bolso y se le cayó. No sé si Dios la mandó desde el cielo y ahí estaba Miguel corriendo. Mira, el Señor está diciendo que le mandemos la moneda y ahora hay que ponerle esta moneda en la boca del pez. Y encima tiene que ser el primero que atrape Pedro. Y si atrapa el que no es. Entonces le dijo Gabriel, llévate unas 200 monedas. Entonces no sabemos realmente cómo fue el milagro. Si la moneda apareció, si el pez le gustó el brillo y la vio en el fondo del mar porque alguien se le cayó, la fue a levantar y se la fue a poner a Pedro. O si el Señor mandó a ponerle a 200, 300, 10,000 peces monedas en la boca para que Pedro no fallara. No sabemos, pero sí sabemos que el pez se volvió un agente de distribución. Si usted distribuye la riqueza de Dios, usted le puede pasar la del pez. El pez se volvió el más rico de todos los peces que estaban ese día ahí. No era de él la riqueza, pero en lo que llegaba Pedro, yo le aseguro que tenía la monedota así de lado. ¿Eh? ¿Cómo estás, Nemo? Hola, Dori, dijo por ahí. Lo malo es que a Dori se le olvidó, pero Nemo sí se acuerda.
Mientras él hacía la voluntad de Dios, Dios le permitió ser el distribuidor de sus riquezas. Cuando usted fluye con el Señor y ya no confía y tiene libertad financiera del reino de Dios, Él puede confiarle a usted las riquezas. Amén. ¿Usted sabe quiénes son los que más tienen en la tierra de parte de Dios? Los hijos. ¿Y de entre los hijos? Los que menos amor le tienen al dinero. No quiere decir que no le importe. No, a mí no me importa. No, yo sí tengo, bueno, si no, no. Con que tenga que comer. No, ese no es. Estoy diciendo amor al dinero. Todos tenemos necesidades. Todos queremos que nos vaya bien. Es más, todos queremos que nos vaya muy bien. Pero no puede. Pero el mensaje correcto para el Señor es decirle: Señor, tú eres más que suficiente para mí. Yo no necesito nada de nadie, nada de nada, si yo te tengo a ti. Porque tú suples todas mis necesidades. Cuando usted comprende que la necesidad es básica, cuando usted comprende que la necesidad de lo que usted está careciendo, Dios la va a suplir, usted empieza a caminar con mayor libertad. Esa libertad financiera, ¿verdad? Y entonces cuando usted necesita, pero es que mire, no tengo, me falta el pago, tengo que pagar tal y tal cosa, usted no va corriendo al más medano, al vecino o al jefe, usted va corriendo al Señor y dice: Señor, te acabo de comprometer. Me pasó la de Pedro. Perdóname, pero no tenés un pececito por ahí que te sobre. Y usted va con el Señor, y conforme usted acudió primero al Señor, el Señor lo pone a usted también primero. Y Él manda sus recursos, hasta en forma de un pez. ¿Cuántos están aprendiendo esta mañana? Amén. Ya vamos a ministrar, así que termine de aprender, porque ya la administración es espiritual y ya ahí sí ya no se entiende tanto, pero se recibe mucho también. Si pones primero la mira en los intereses del Señor, el Señor hará de tus intereses su objetivo. Por último, un tiempo después Pedro se iba a quedar, ni mucho tiempo después, unas semanas después, Pedro se iba a quedar sin Jesús. Pero Pedro venía de un tiempo muy intenso con el Señor. Las últimas 2 semanas había visto a Jesús transfigurarse, había declarado que Jesús era el Hijo de Dios. También le habían dicho que era que se apartara de él Satanás, ¿verdad? O sea, él venía de cosas muy fuertes. Acaban de ver a un hombre, Jesús acaba de liberar a un muchacho, ellos no lo pudieron liberar, él sí los pudo liberar. Y entonces Pedro estaba metido en un proceso muy fuerte hacia la parte final, por supuesto también los otros apóstoles, y termina concluyendo con que hasta los peces les daban para sus necesidades. Y entonces cuando Jesús se fue, ¿qué cree usted? ¿Cómo era la manera en que Pedro vivía? Hasta había visto no solo a Jesús transfigurado, sino a Moisés y a Elías. O sea, después de ver cosas como esa, uno no puede andar pensando: ay, el dinero. Y ahora le van a subir a Netflix, dice. Bueno, dicho ese de paso, sí le van a subir, ¿verdad? Sino que él tenía sus ojos puestos en Dios y tenía la plena convicción, tenía toda la experiencia de que Dios le suplía para todas sus necesidades, que no tenía por qué preocuparse, por qué afligirse. Él solo tenía que seguir caminando el camino que Dios le mostró. Y él le mandó a predicar, a hacer milagros. Dijo: bueno, esto es lo que nos vamos a dedicar. Y él empezó a hacer la voluntad de Dios en su vida, conforme al propósito de Dios, y empezó a vivir una vida muy distinta. Nunca más regresó a las barcas. Y se volvió aquel pescador de hombres que Jesús le había dicho. Entonces para él no había limitación. Por eso es que aquellos hombres obraban esos milagros tan grandes, que no estaban preocupados por nada, ni qué les iban a decir, ni qué iban a pensar de ellos, ni con qué iban a comer, ni se preocupaban por eso. Sí, porque Dios les suplía en todas las cosas. Y entonces viene
Y aquí por último, y con esto vamos a cerrar, tal vez si me acompañan, por favor. Cuando tú caminas con el Señor, mira muy bien lo que te estoy diciendo. Salud. Aquí no estamos hablando acerca de creer nada más en el Señor. Estamos hablando de caminar con el Señor. Por supuesto, nosotros vemos en la Escritura la historia de aquellos primeros apóstoles. Y por supuesto ellos tuvieron que dedicar su vida por completo a la obra del Señor. Pero después vendrían otras personas y después otras personas. Y no todos iban a dedicar lo mismo, todos tenemos que hacer lo mismo, pero no todos nos podemos dedicar a lo mismo. Entonces la vida se empezó a diversificar, digámoslo así. Entonces aquel hombre que predicaba, que hacía milagros, no solamente era un apóstol, no solamente era un profeta o era un evangelista, también era el panadero del pueblo, también era el carnicero, también era el sastre. Y ellos tenían que hacer sus propias actividades, pero tomar la decisión de sobre qué o bajo qué tipo de régimen financiero o régimen de provisión iban a vivir. Y la historia de ellos se asemeja más a la nuestra, sabiendo que tenemos cosas que hacer. En el camino, por supuesto que hay que predicar, hay que testificar, hay que orar para que Dios haga milagros, por supuesto. Hay que buscar a Dios en todo momento, claro. Pero las necesidades que son reales, también Dios las va a suplir. Y conforme tú camines en ese propósito que Dios tiene, en ese camino que Dios ha fijado para que tú camines, todo lo que necesitas está garantizado. No hubo muchos amenes, pero era de esperarse, no se preocupen. Se recuerda que Jesús era el que provocó el problema, llamémoslo así. Todo esto sucedió porque Jesús no había pagado. Le fueron a cobrar. Pedro no había pagado, pero todavía no había aparecido el problema. Pero al final de la historia, ¿quién pagó lo de Pedro? Jesús. Jesús fue el que pagó. Cuando usted adquiere una deuda, a veces le piden que otra persona firme con usted el contrato. ¿Cómo se llama esa persona? Fiador. Jesús es nuestro fiador, ¿sabía usted? Él es nuestro fiador. ¿Cuál es la función del fiador? Si este no paga, este va a pagar. ¿Alguna vez fue fiador de alguien? ¿Cómo le fue? No le voy a preguntar. Porque la Biblia dice que no salgas fiador de nadie. Si te comprometiste de fiador con alguien, dice, ve corriendo al acreedor y pídele perdón. Mira cómo te desligas de ese problema, porque ya estás metido en un gran problema. No ha llegado ni la primera renta y usted está en problema. No salga fiador de nadie. Es que es mi primo, peor todavía. Si es familia, peor todavía. Ay, pastor, ¿y entonces cómo hacemos? Si usted va a ser fiador, usted tiene que estar consciente que usted va a pagar. Y si usted está dispuesto a pagar por la otra persona, firme lo que usted quiera, no hay problema. Pero uno se pone, bueno, pero si vas a pagar, dice uno, ¿verdad? ¿Sí tenés con qué pagar? Sí, le dicen a uno, está bien, yo soy el fiador. Si usted va a salir fiador por alguien, usted tiene que saber que eso que usted está fiando, a usted se lo van a cobrar. Y si así usted quiere hacerlo, entonces dele con libertad. Y la Escritura dice que Jesús es nuestro fiador. Esta historia habla acerca de eso. Porque aunque él no tenía la obligación de pagar, le pagó lo propio. Y le pagó a Pedro también, que no tenía con qué pagar, ¿verdad? Se recuerda que Jesús todo lo sabe. Él ya sabía que Pedro no tenía. Él ya sabía que Pedro lo había comprometido. Él ya sabía que iban a pasar una vergüenza si se oponían. Y entonces él sale con una solución preciosa y le dice, no te preocupes, yo no estoy sujeto, yo estoy exento, pero voy a pagar. Y dicho sea de paso, lo vamos a hacer de esta manera. Y cuando tú hayas el resultado, vas a pagar lo mío y también vas a pagar lo tuyo. Y fue, y
Libro de Hebreos capítulo 7 verso 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El fiador de este evangelio que nosotros tenemos, de esto que la Escritura nos dice, se llama Jesucristo. Si esto no funciona, Él lo va a pagar. Si Él es la garantía de que todo lo que Dios dijo, como que si Dios necesitara una garantía, ¿verdad? Pero aún así Dios permitió poner un fiador. Su palabra era más que suficiente, pero hay un fiador que esto que Él hizo, llamado nuevo, estas buenas nuevas, estas buenas noticias, ese fiador es Jesucristo. Dicho de otras palabras, si tú caminas en el propósito de Dios, Jesús se vuelve tu fiador. No, usted no lo está entendiendo. Jesús se va a encargar de pagar todas tus cosas, de que todo lo que necesitas, económico y no económico, esté allí, porque hay un evangelio, hay unas buenas nuevas, hay un nuevo pacto que Él nos dio para podernos bendecir. Ese es Jesucristo. Él iba a pagar por nosotros el precio en la cruz. Él iba a pagar por nosotros el precio de nuestra paz, el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra salud, el precio de nuestra sanidad. Y dice también que el precio para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Él es tu fiador. Si tú esta mañana estás metido en problemas de cualquier tipo, hay alguien que tiene con qué pagar lo que tú debes. No solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de toda necesidad. Hay alguien que es tu fiador en los cielos y que va a pagar aquí en la tierra por ti. Él pagó por Pedro y es un adelanto de cómo Él va a pagar por nosotros. Y Él paga constantemente por nosotros. Así que tú tienes un fiador en los cielos dispuesto para bendecirte. Él está a tu favor. Él es el Hijo de Dios y Él esta mañana está trayendo un tiempo nuevo para ti. Un tiempo nuevo porque no estás solo. Has pasado mucho tiempo como Pedro después de que adquirió el compromiso, yendo a buscar la casa, no sabiendo qué hacer, viendo cómo remediar, si llamaba a uno, si prestaba en otro lugar, cómo solventaba aquella situación. Has pasado mucho tiempo queriendo arreglar esto, pero esta mañana vengo a decirte que tienes en los cielos un fiador que está a tu favor, un fiador que tiene todos los recursos, no solamente los económicos, sino los espirituales, para que tú y tu familia tengan una vida plena, que es lo que Él ofreció. Vida plena, para que estés satisfecho en todas las áreas de tu vida. Tú y tu familia, no solamente tú en lo personal, sino todos los tuyos reciban la bendición que Dios tiene preparada para ti. Sí, parece increíble, parece que no es fácil de creer, pero es una realidad en los cielos, porque nosotros juzgamos desde lo que hemos vivido y visto en la tierra, pero hay un fiador en los cielos que está dispuesto a ayudarte en los problemas, a ayudarte en las situaciones difíciles, en aquellos momentos en los cuales tus fuerzas se acaban. Tú tienes un fiador que te va a ayudar. En aquellos momentos en que la paciencia se acaba, el amor se acaba, en aquellos momentos en los cuales ya no hay más esperanza, hay alguien que se pone de tu lado y está dispuesto a pagar por ti. Es como aquel hombre que le ayudó a llevar la cruz a Jesús, un hombre fuerte que estaba allí esperando que fue llevado por Dios. Dice que aquel hombre llamado Simón, nadie sabe de dónde salió, venía del campo, dice la Escritura, pero sin duda alguna el Espíritu Santo lo movió para que de repente apareciera en aquel camino de Jesucristo. Jesús obtuvo un fiador, una persona que le ayudó a cumplir lo que se supone que él tenía que cumplir. Él no podía más con la cruz y apareció este hombre, Simón, de la nada. Dice que él no sabía ni qué era lo que estaba pasando porque venía del campo, y lo tomaron los guardias y lo pusieron a pagar. Y dice la Escritura que él tomó aquel madero, fue él el que lo llevó hasta aquel lugar ayudando a Jesucristo mismo. Jesús como un fiador en ese momento, Él va a servir para ti como un fiador, donde tu carácter se termina, donde tus fuerzas se terminan, donde tus capacidades se terminan. Ahí el Señor se va a poner de pie y va a empezar a hacer el pago
pago que tú necesitas. Te va a dar instrucciones precisas, te va a dar formas específicas en las cuales tú vas a poder seguir y obtener el resultado que estás buscando. No te preocupes, porque esto lo va a hacer muchas veces. Cada vez que tengas una necesidad, allí el Señor va a tener una instrucción y va a mandar incluso hasta meses para que te supla. Hoy vengo a decirte que en los lugares menos esperados, Dios te tiene ya preparada una bendición. Aquel pez no estaba listo mucho tiempo. Aquel pez, cuando Pedro fue, el pez ya estaba en su lugar. Sea porque obedeció al mandato de su creador, o porque Dios mandó ángeles que mantuvieran al pez en el lugar donde Pedro iba a mandar aquel anzuelo. No importa la forma. Quizás la sabremos cuando lleguemos al cielo y le preguntemos al Señor. Pero mientras lo sabemos, solo puedes tener la certeza de que en los lugares menos esperados, Dios va a empezar a hacer aparecer fuentes de bendición para tu vida. Solamente asegúrate de caminar con Él, caminar en su propósito, caminar en sus designios, seguir sus instrucciones, no las tuyas. Porque Pedro se pudo haber puesto creativo y andar y mandó a buscar la barca, mandó a buscar la red, y entonces no hubiera funcionado. Mandó a llamar a Juan, a Jacobo, que lo fueran a ayudar. No hubiera funcionado. Si hubiera puesto a pescar unos 30 peces para ver en cuál de ellos no hubiera funcionado. Pero como fue obediente a lo que Dios dijo, entonces fue todo lo que el Señor había dicho que era. Toda la creación se puso de acuerdo. El mar, los peces, las corrientes en el mar, todo se puso de acuerdo porque obedecieron a aquel que es tu fiador. Así ha de empezar a sucederte si tú confías en el Señor, si pones una dependencia de esa provisión. Esta mañana tienes que empezar a dejar que tu corazón confíe tanto en el dinero, tanto en las personas, y que confíe más en el Señor. Tanto que parezca una ridiculez, que parezca algo ilógico, que parezca algo imposible. Tan así debe ser, porque de esa misma manera o en esa misma magnitud será el milagro que Dios va a hacer para tu vida. Aquellos hombres vivieron el resto de su vida de esta manera. Nunca más volvieron a las barcas a tener que mantenerse por su pesca, sino que todos los días confiaban en el Señor, y el Señor nunca les falló. Nunca les falló. Él fue su fiador, así como Él es tu fiador también. Así que levanta tus manos, porque hoy el Señor te va a dar convicción, te va a dar certeza, porque Él mismo dijo un decreto: los hijos están libres, los hijos están exentos, porque Él pagó todo el precio por las bendiciones que ya tiene listas para ti. Él pagó ese precio, Él fue tu fiador desde ya, para que tú pudieras ser grandemente bendecido. Ese es el primer precio que Él pagó, y Él ya lo proveyó. Y solo están esperando los peces a que tú obedezcas, lances el anzuelo, los tomes, abras la boca y encontrarás las bendiciones que estás esperando. Los hijos están exentos. Hoy ora desde tu posición como hijo y no tu necesidad. Ora porque eres hijo, no porque tienes un problema. Ora porque tienes un padre y no porque estás en dificultad. Ora porque hay un fiador que va a pagar por ti las cuentas, las espirituales, las morales, las materiales. Hay alguien en los cielos que te patrocina. Hay alguien en los cielos que está patrocinándote. Hay alguien en los cielos que tiene tus necesidades resueltas,
Quizá has sido muy creativo, quizá has sido muy independiente y has querido buscar y encontrar las soluciones por ti mismo, pero esta mañana vengo a decirte que Dios tiene tu solución, Dios tiene tus soluciones y Él va a dar instrucciones y tú las vas a poder seguir. Van a ser tan fáciles que te va a parecer que eso no va a funcionar, van a ser tan sencillas que cualquiera lo podría hacer, van a ser tan sencillas que va a ser evidente que solo Dios podría hacer algo tan sencillo, un milagro tan grande. Cosas tan fáciles van a empezar a aparecer. De repente solamente vas a tener que hacer A, hacer B y Dios va a empezar a obrar en los lugares menos esperados. Escúchame bien, en los lugares menos esperados Dios va a traer fuentes de bendición, fuentes de bendición, fuentes de soluciones, fuentes de provisión. Ahí van a aparecer donde menos te lo esperas. Él incluso va a utilizar las cosas que tú mismo sabes hacer, pero las va a hacer de manera diferente. Hoy levanta tus manos y levanta tu oración como un hijo. Como hijo, no como necesitado, como hijo. No le digas la necesidad, el Señor ya la sabe, Él ya tiene la solución, solo está esperando por ti que aparezcas para poderte hablar, para poderte decir, para poderte dar instrucción. Y conforme tú la obedezcas, vas a empezar a ver la bendición de Dios, vas a empezar a ver la solución, vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a mejorar, porque Jesús fue hecho nuestro fiador de un nuevo pacto, fiador de un nuevo trato que Dios quiere tener con todos aquellos que creen en Él, con todos aquellos que creen en Jesucristo. A ellos les es dado el ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le reciben en su corazón, esos son hijos de Dios. Así que permite hoy que Dios haga un milagro en tu vida y traiga un nuevo tiempo para ti, para los tuyos.